¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender cómo se van dando los reacomodos, los ajustes en los nuevos gobiernos y las personas que lograron nuevas responsabilidades en los comicios del domingo 2 de junio. En este momento, usted lo sabe, uno de los temas o el tema principal que está en el ámbito de la discusión pública es el de la reforma judicial propuesta por el presidente de la República, tomando como base que existe la fundada presunción de que Morena tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de que estará muy cerca, quizá por 1 o 2 votos, de lograr también la mayoría calificada de 86 legisladores en el Senado de la República. Esto significa que Morena estaría en posibilidades en la próxima legislatura que se inicia justamente el 1 de septiembre de llevar adelante reformas constitucionales, incluyendo esta que es fundamental de la reforma al Poder Judicial. Hemos visto el lunes cómo se pretende elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Y también veíamos ayer cómo se pretende elegir a los magistrados electorales de la Sala Superior y a los magistrados de las 6 salas regionales que tiene también el Tribunal Electoral. Usted sabe que en cada una de las salas regionales hay 3 magistrados, que en la Sala Superior del Tribunal Electoral son 7, que en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, trabajan de manera colegiada 11 ministros y que cuando no se reúnen en pleno, los ministros se separan y trabajan en 2 salas, la primera y la segunda sala, donde hay 5 ministros en cada una, en tanto que el presidente de la Corte queda fuera de esa responsabilidad y solo acude a las sesiones cuando son sesiones del Pleno de la Suprema Corte. Todo eso lo vimos entre lunes y martes. Y también quedó latente una cuestión. La iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados Federal el pasado 5 de febrero del 2024, pretende que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, voto libre y directo, pero también contempla la respuesta a una de las más reiteradas inquietudes de los ciudadanos. ¿Quién investigaría y sancionaría a los integrantes del Poder Judicial que cometieran omisiones, infracciones administrativas, actos de corrupción o delitos en perjuicio de los más altos intereses de la justicia y en perjuicio de los ciudadanos? Esa es una inquietud que la mayoría de la gente tiene también cuando le decimos, se va a reformar el Poder Judicial, se van a elegir ministros, magistrados y jueces mediante un proceso de elección directa por los ciudadanos. Bien, pero ¿quién los va a vigilar? ¿Quién va a estar al pendiente de que cumplan y respeten la ley y no abusen en perjuicio de la gente que más necesita de la justicia, que es la gente pobre, la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene influencias, la gente que en términos coloquiales podríamos decir no tiene agarraderas en el Poder Judicial, como si lo tienen algunos políticos poderosos o algunos potentados que tienen dinero o influencias? Pues bien, en la reforma del artículo 97 constitucional, propuesta por el presidente, se advierte lo siguiente: cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial, así se llamaría este órgano, Tribunal de Disciplina Judicial, podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser contrarios a la ley cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. Este Tribunal de Disciplina Judicial conduciría sus investigaciones de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. Pero lo más relevante de la propuesta de este Tribunal de Disciplina Judicial es que sería un tribunal autónomo, y algo que también es relevante, que podría investigar y en su momento juzgar a los ministros de la Suprema Corte que no cumplieran cabalmente con sus responsabilidades. Pues bien, vamos a la diapositiva número 3 porque explicaremos lo que contempla en este momento la ley con respecto a la disciplina en el Poder Judicial y lo que propone la iniciativa del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que actualmente existe
y qué es lo que cambiaría en el Poder Judicial de la Federación con respecto a la vigilancia y disciplina de magistrados y jueces. Mire usted, el artículo 94 de la Constitución General de la República establece en este momento, actualmente en este momento, que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral que tiene plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito. Ya le comentábamos a usted en uno de los puntos anteriores que los tribunales colegiados de circuito son más o menos equivalentes a los estados de la República. Hay 32 tribunales colegiados de circuito y hay 32 entidades en el país. Y también están los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Cada uno de los circuitos judiciales que decíamos que podríamos equiparar a cada uno de los 32 estados de la República, dentro de cada circuito hay tantos distritos como se consideren necesarios para atender la justicia, y en cada uno de esos distritos hay un juez. Por eso se llaman juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Y agrega el referido artículo 94 de la Constitución: la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señale esta Constitución, establezcan las leyes. ¿Y qué más dice con respecto a la disciplina en el Poder Judicial? Con base en lo que establece el artículo 100 constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal se integra actualmente por 7 miembros. Uno, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también preside el Consejo de la Judicatura. 3 consejeros son designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 8 de 11 votos. Y también están 2 consejeros designados por el Senado de la República y un consejero designado por el presidente de la República. Esa es la forma como está integrado en este momento el Consejo de la Judicatura Federal, que se presume que vigila y además administra disciplina en el Poder Judicial de la Federación, algo que muy pocas veces hemos visto. O sea, son muy pocas las ocasiones en que escuchamos que se sancionó a un magistrado o que se sancionó a un juez por conducta inapropiada. ¿Quiénes integran el Consejo de la Judicatura Federal? Pues mire, en la diapositiva número 4 vemos este equipo de 7 consejeros que preside, por supuesto, Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ministra presidenta de la Suprema Corte y también es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Este es uno de los asuntos más criticados, porque se considera que al ser la presidenta de la Corte también la presidenta del Consejo de la Judicatura, es juez y parte, y eso le impide actuar con la suficiente imparcialidad en el momento en que tendría que analizar la conducta de magistrados o de jueces y actuar en consecuencia. Son consejeros de la Judicatura Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica de Guives Zárate, Bernardo Batis Vázquez, Lili Mónica López Benítez, Celia Maya García y José Alfonso Montalvo Martínez. Quizá los más conocidos para todos son la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, también Bernardo Batis Vázquez, que en algún momento fue procurador de la Ciudad de México o fiscal de la Ciudad de México, y también Celia Maya García, que es una consejera que ha trabajado en el Poder Judicial, si no me equivoco, en el estado de Querétaro, y que ella fue propuesta por el presidente de la República. Este es el Consejo de la Judicatura Federal actual. Este es el que se pretende modificar para dar lugar a lo que hace un momento mencionábamos, el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo se va a integrar este tribunal en caso de que se apruebe la iniciativa del presidente? Bueno, pues veamos los 2 primeros pasos en la diapositiva número 5. La iniciativa del presidente López Obrador propone reformas al artículo 100 constitucional en los siguientes términos. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, con independencia de gestión para emitir sus resoluciones. El Tribunal de Disciplina Judicial se integrará
por 5 miembros electos por la ciudadanía en todo el país. Es decir, todos los ciudadanos de todo el país vamos a tener la oportunidad de votar por aquellos que nos parezcan más indicados para integrar este equipo de 5 personas que trabajarían de manera colegiada en el Tribunal de Disciplina Judicial. Punto número 1. El Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección. En este caso, usted sabe que el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, eso que se llama el primer periodo ordinario, empezaría el próximo 1 de septiembre. Por lo tanto, en el caso de estas reformas propuestas para el Poder Judicial, y recuerde usted también que para que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos, se requiere que exista una autoridad electoral. Y otra de las iniciativas del presidente propone que el Instituto Nacional Electoral se transforme en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entonces, esa también es otra reforma que tendrá que analizarse porque va junta con estos procesos de elección directa de ministros, magistrados y jueces. Por lo tanto, mañana veremos cuál es la propuesta del presidente para la integración de este Instituto Nacional. Con base en eso y en los tiempos que tendrán que transcurrir para que estas instituciones se instalen, lo más lógico y razonable es pensar que todos estos proyectos y estos procesos de elección para el Poder Judicial probablemente se estén llevando a cabo y a la práctica hasta junio del año 2026, para dar tiempo que se instale y se consolide el Instituto Nacional de Elecciones y para que los procedimientos se vayan afinando y se lleven a la práctica. Dice esta iniciativa del presidente que para la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, el Senado de la República emitirá la convocatoria. El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, hasta 10 personas candidatas. El Poder Legislativo, usted sabe que son 2 cámaras, la de senadores y de diputados, postulará cada cámara 5 personas para un total de 10 candidatos del Poder Legislativo. Y finalmente, el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, postularía otras 10 personas para un total de 30 candidatos. El Senado de la República, lo vemos en la diapositiva 6, el Senado de la República recibiría las postulaciones, verificaría que las candidaturas propuestas cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y remitirá el listado de los que cumplan los requisitos al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para que el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta prepare la elección para el siguiente mes de junio. Bueno, pues el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta efectuaría los cómputos de la elección y los comunicaría al Senado de la República, que de inmediato realizaría y publicaría la suma y enviaría los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que hubiese, califique la elección y una vez que el tribunal califica la elección como válida, ya el Senado de la República, al iniciar su primer periodo de sesiones en el mes de septiembre, le tomaría la protesta a los nuevos integrantes de este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y qué más pasaría? Bueno, ¿cuáles serían las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y cómo funcionaría? Bueno, eso lo podemos ver, Luis, en la diapositiva número 7. La iniciativa del presidente López Obrador precisa lo siguiente: el Tribunal de Disciplina funcionará en pleno. Fíjese usted, podrá conocer, investigar, sustanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, contrarias al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo, que es un vicio muy enraizado en el Poder Judicial,
la complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Es decir, si usted, por ejemplo, como ciudadano observa que hay una acción del Poder Judicial en cualquiera de sus esferas, va con el Tribunal de Disciplina y en ese Tribunal de Disciplina dice, oigan, yo vengo a presentar una queja contra tal magistrado, contra tal juez o incluso contra tal ministro porque observo que ha hecho esto que me parece un acto de abuso, de un acto delictivo incluso. Y entonces el Tribunal de Disciplina Judicial ponderará si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y lo hará si es necesario. Agrega la iniciativa del presidente que las sanciones que emita el tribunal podrían incluir la amonestación, la suspensión, la sanción económica, la destitución y la inhabilitación, con excepción de ministros que solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. El título cuarto de la Constitución dice que los ministros de la Suprema Corte solamente pueden ser destituidos después de que se les instaure un juicio político. Vamos a ver adelante cómo es este asunto del juicio político. Pero el tribunal podrá requerir información, llamar a comparecer y apercibir a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el desarrollo de sus investigaciones. Todo esto que estamos viendo significa también algo muy importante. Si este Tribunal de Disciplina Judicial investiga y concluye que algún servidor público del Poder Judicial cometió un delito, lo tendrá que poner a disposición de los tribunales para que sea procesado y sancionado de acuerdo con la gravedad del delito. Lo pondrá a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía, en todo caso, solicitará que se obsequie la orden de aprehensión y que este funcionario judicial del rango que sea, si tiene en algún momento, si está sujeto al supuesto, a la presunción de que cometió un delito, también puede ser sancionado por la vía penal. Aquí estamos hablando de las sanciones de carácter administrativo, pero eso no excluye que quien cometa un delito y que el Tribunal de Disciplina Judicial lo corrobore y lo investigue y lo pruebe, lo ponga a disposición de la autoridad para que sea procesado y en muchos casos encarcelado si así fuera el supuesto. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los ministros de la Suprema Corte? Mire usted, el título cuarto de la Constitución se refiere a los ministros de la Suprema Corte y describe las responsabilidades de los servidores públicos, de los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y del daño patrimonial al Estado. ¿Qué establece el título cuarto en particular con respecto a la remoción de los ministros de la Suprema Corte? Bueno, el artículo 110 dice que podrán ser sujetos de juicio político los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio. Pero que quede claro una cosa, esto no exime a ningún juez, ministro o magistrado de ser sometido a proceso penal en caso de que hubiese cometido algún delito. Y finalmente, miren, ¿cuál es el procedimiento que se tendría que seguir para instaurarle juicio político a los ministros de la Corte? Bueno, para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 110 sobre la destitución del servidor público y en su caso la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva y a la petición de juicio político ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión de la Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Es decir, si la Cámara encuentra elementos para concluir que el ministro cometió faltas graves que ameriten ser sometido a juicio político y destituido, le notifica a la Cámara de Senadores y le entrega el expediente. Y además, este artículo 110 constitucional dice que, conociendo de la acusación,
La Cámara de Senadores, erigida en jurados de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 de los miembros presentes en la sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Es decir, si la Cámara de Diputados y la de Senadores dicen va el juicio político y se le declara culpable al ministro, no hay ningún recurso que pueda impedir que se le aplique la ley. Y finalmente, los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial durarían 6 años en su cargo y serían sustituidos de manera escalonada. Cada 2 años el Pleno elegiría de entre sus miembros al presidente del Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial iniciaría sus funciones en la fecha en que tomen protesta las magistradas y los magistrados que resulten electos, y en ese momento que se instale el Tribunal de Disciplina Judicial, en ese momento desaparece para siempre el actual Consejo de la Judicatura Federal. Y de esa manera se integraría este tribunal, que sería clave en la reforma del Poder Judicial, porque estamos hablando justamente de un tribunal que vigilaría a ministros, magistrados y jueces y que actuaría en contra de aquellos que cometieran faltas graves que requirieran que este Tribunal de Disciplina Judicial aplicara la ley para los malos servidores públicos del Poder Judicial. Y de esta manera terminamos con una revisión muy general, pero tratamos de que fuera lo más detallada posible sobre lo principal de la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente de la República. Mañana, como les decía, veremos cuáles son los términos de la iniciativa para la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es el que tendrá que llevar a cabo todos estos procesos electorales para elegir ministros, magistrados y jueces. Gracias y buenas noches.